y llegó la hora de hablar del Instituto Tavistock, tan conocido por sus estudios sobre la psiquis humana, por sus estudios psiquiátricos, psicológicos, y a partir de esos estudios es como se formaron un montón de teorías que después se llevaron a la práctica para controlar nuestras mentes con un montón de variables, desde el marketing hasta la ingeniería social, la música, un montón de aspectos. Eso empezó en el entreguerras, siguió y sigue hasta el día de hoy. Y vamos a ver entonces cómo trabajan ellos, en qué áreas se especializan, que son casi todas, qué es lo que hacen con nuestras cabezas, cómo nos van llevando, y algunas sorpresitas por ahí con este Instituto Tavistock que ya es muy famoso. La importancia del Instituto Tavistock es realmente enorme, porque al día de hoy nuestras vidas se ven influenciadas en forma directa e indirectamente todavía por este instituto. Y nos vamos a encontrar con varios conocidos cuando hablemos de este instituto, conocidos que tenemos de otros videos, desde prácticamente el más antiguo hasta el último. Y bueno, fue establecido en el año 1921 para estudiar los trastornos mentales derivados de la exposición al terror generado en la batalla en los soldados británicos que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Porque esto empezó así, como una clínica psiquiátrica británica que le daba apoyo, digamos, o tratamiento a los soldados que volvían de la guerra. Pero eso era lo que oficialmente decían. Su propósito era establecer, bajo el control de la Oficina de Guerra Psicológica del Ejército Británico, el punto de ruptura del hombre bajo estrés. Estudiaban eso. Tavistock desarrolló técnicas de lavado de cerebro masivo que se utilizaron por primera vez en prisioneros norteamericanos de la guerra en Corea. Pero antes de eso pasaron muchas cosas. Sus experimentos con métodos de control de masas se utilizaron ampliamente en ciudadanos norteamericanos, un ataque furtivo y escandaloso a la libertad por medio de la psicología aplicada a pequeñas áreas del territorio. En 1932, un refugiado político alemán, Kurt Lewin, del que hablamos en el video anterior, se convirtió en director del Instituto Tavistock. Y ahí vemos una vez más a los alemanes a la cabeza de todas estas cosas. Un año después, se fue a Estados Unidos como refugiado, entre comillas. En realidad fue el primero de muchos infiltrados. Y fundó la Clínica de Psicología de Harvard, de donde se originó la campaña de propaganda para orientar a los ciudadanos norteamericanos contra Alemania e involucrar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Porque así trabajan con infiltrados, también ya lo vimos. Son todas cosas que ya vimos y que en este video se van a ir encajando y van a tomar una dimensión que, si bien lo suponíamos o lo podíamos vislumbrar, se va a ver de lleno. Bueno, en el año 1938, Roosevelt hizo un acuerdo secreto con Churchill que permitió al Consejo Ejecutivo Británico de Operaciones Especiales controlar la postura política de Estados Unidos, cediendo efectivamente la soberanía del pueblo norteamericano a Inglaterra. Para poner en práctica este acuerdo, Roosevelt envió al general Donovan, del que también ya hablamos, lo envió a Londres para ser adoctrinado antes de establecer la OSS, que es la actual CIA. La CIA siempre ha operado bajo las pautas establecidas por el Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock originó el bombardeo masivo de la población civil alemana ordenado por Roosevelt y Churchill como un mero experimento de terror masivo, manteniendo registros de los resultados como si observara conejitos de indias en condiciones controladas de laboratorio. Aquel bombardeo del que ya hablamos, tan atroz, con bombas de fósforo. En 1947, el Instituto Tavistock
tomó su forma definitiva, porque, claro, mientras duró la guerra, tenía una razón de ser que existiera una clínica psiquiátrica para atender a los soldados que volvían de la guerra. Pero una vez finalizada la guerra, esa clínica ya no tenía razón de existir. Entonces cambia y toma esta forma definitiva, y desde entonces ha sido una organización independiente que busca combinar la investigación en las ciencias sociales con la práctica profesional. Y toma esta forma, con muchas donaciones de la Fundación Rockefeller además, porque no podía seguir trabajando en proyectos militares psiquiátricos siendo una clínica una vez concluida la guerra. Entonces forma esta especie de fundación, en donde ¿qué es lo que hace? Ingeniería social, ingeniería de masas, de la que hablamos en el video anterior. Y por eso la menciona Kurt Lewin, y su libro y su teoría. Y todo esto de la ingeniería de masas tiene que ver con el consumismo, con lo que ahora es el LGTB, el feminismo, el adoctrinamiento escolar, el uso de la música para influenciar, y de eso vamos a hablar también más en detalle, porque utilizaron grandes bandas para eso. A veces llegaron a crearlas para eso. Y los problemas que ellos encontraron para crear una institución, los inherentes a su estructura organizativa y diversos cambios que tenía que hacer, se examinaron por el Instituto Tavistock en todos los sectores: gobierno, industria, comercio, salud, asistencia social, educación, instrucción, a nivel nacional e internacional. Y sus clientes, por llamarlos de alguna forma, van desde pequeños grupos comunitarios hasta multinacionales. Un área de crecimiento es el estudio de nuevos programas experimentales, particularmente en los campos de la salud, la educación y el desarrollo comunitario, obviamente. Y hay tres elementos que hacen que el Instituto Tavistock sea inusual, único, digamos. Uno es que es independiente por el hecho de que se autofinancia, sin el apoyo del gobierno o de otras fuentes de ese tipo, ¿sí? Que tiene otras fundaciones que aportan. Pero claro, no responden específicamente a un gobierno. Por eso hablamos de clientes, entre comillas. Segundo, que al estar orientado a la investigación, se sitúa entre el mundo académico y el campo de la consultoría. Está ahí, a caballo entre las dos cosas. Y tercero, que sus campos de interés incluyen tanto la antropología, la economía, el comportamiento organizacional, ciencias políticas, psicoanálisis, psicología y sociología. Todo lo que englobe el comportamiento humano. Por ejemplo, la ideología de las fundaciones americanas fue creada por el Instituto Tavistock. El instituto comenzó ocupándose de la ciencia del comportamiento, justamente, a lo largo de las líneas freudianas del control de los seres humanos, convirtiéndose en el centro mundial de la ideología fundamental. La gama de sus redes se extiende ahora por todo el mundo e incluye diversas fundaciones, institutos de investigación y de todo tipo, universidades, servicios secretos, multinacionales, por nombrar solo algunos, porque la lista es larguísima. El personal de muchas multinacionales debe someterse al adoctrinamiento proporcionado por una o más de las instituciones controladas por Tavistock. Todas las técnicas de las fundaciones estadounidenses y Tavistock tienen un único propósito: aplastar la fuerza psicológica de un individuo y hacerlo débil, indefenso y controlable sobre todo. Cualquier técnica que lleve al colapso de la unidad familiar y los principios morales que una familia puede dar a sus miembros es utilizada por los científicos de Tavistock como arma de control masivo. Los métodos de la psicología conductual freudiana inducen trastornos mentales permanentes que desestabilizan el carácter de quienes se someten a estos tratamientos.
Luego se aconseja a las víctimas, porque eso es lo que son, que inician nuevos rituales de interacción personal, lo que significa disfrutar, por ejemplo, de una relación sexual breve que en realidad deja a los participantes a la deriva sin relaciones sociales estables en sus vidas. Y así llegamos al día de hoy y nos encontramos con la gente como está y la sociedad como está. El Instituto Tavistock ha desarrollado un poder tan grande en Estados Unidos que nadie puede ganar un lugar destacado en ningún campo a menos que haya recibido formación en ciencias del comportamiento en Tavistock o en uno de sus centros hermanos, digamos. Prácticamente no hay campo desde la educación hasta la salud que no esté bajo la influencia de Tavistock. Existe un denominador común que identifica todas las estrategias de Tavistock y que es el consumo de drogas. El programa de la CIA llamado MKUltra causó varias muertes y está relacionado con esto. Durante el programa de MKUltra, los agentes de la CIA recibieron el LSD sin su conocimiento. Volvemos al tema de que esto se hace sin consentimiento de la persona. El gobierno de Estados Unidos tuvo que pagar millones de dólares a las familias de las víctimas, pero los perpetradores nunca fueron procesados. Volvemos a ver lo mismo que vimos con aquellos juicios de Nuremberg. Es decir, hay quejas, se hacen juicios y demás, pero en los verdaderos asesinos y psicópatas, por decirlo así, nunca son procesados, nunca les pasa nada y siguen adelante. El resultado de este experimento que ellos llevaron a cabo fue la contracultura del LSD de la década del 60. Eso del amor libre y la revolución estudiantil, que fue financiada con 25 millones de dólares por la CIA. Todos los registros de los experimentos fueron finalmente destruidos por el jefe del MKUltra. La CIA también llevó a cabo experimentos en Canadá y le pagó al Dr. Herbert Kellman para que llevara a cabo experimentos adicionales de control mental. En la década del 50 pagó una gran cantidad de dinero al presidente de la Asociación Canadiense de Psicólogos para que administrara a 53 pacientes del Royal Victorian Hospital de Montreal grandes dosis de LSD y registrara las reacciones que ocurrieron. Durante semanas los pacientes recibieron dosis de LSD mientras dormían, seguidas de descargas eléctricas y órdenes hipnóticas. Los programas de la CIA elaborados por Tavistock siempre tienen consecuencias nefastas porque todos los esfuerzos del instituto están encaminados a provocar colapsos cíclicos en diferentes áreas geográficas. Hoy el Instituto Tavistock opera con una red de fundaciones, recaudando fondos de más de 6.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos, pagado por los contribuyentes. Su obra se extiende a todo el mundo, incluida las pequeñas naciones, hasta la más chiquita. En Europa, todos. 10 importantes instituciones bajo su control directo, con otras 400 sucursales, otros 3.000 grupos de estudio solo en Estados Unidos y otros institutos de investigación, dan lugar a programas de diversos tipos para promover el control de masas y las ciencias del comportamiento. Hay institutos y fundaciones de fama mundial, controlados directa o indirectamente, incluso si la relación a menudo no es fácilmente rastreable hasta Tavistock, y es necesario seguir el hilo a través de muchos lugares y oficinas para descubrir los dos extremos de la línea que conecta las diversas instituciones. Uno de ellos es el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde trabajaba John Trump. Y casi todo el mundo piensa que es una institución puramente estadounidense, pero no lo es, porque no nos olvidemos que Tavistock se origina en Inglaterra. Bueno, se puede comprender el poder de Tavistock a partir del poder de las mismas instituciones que controla. Y solamente siguiendo la línea del MIT, encontramos que algunos de sus clientes son American Management Association,
el Comité de Desarrollo Económico, GTE, el General Telephone Electronics, el Instituto de Análisis de Defensa, la NASA, la Academia Nacional de Ciencias, el Consejo Nacional de Iglesias, TRW, que es uno de los principales fabricantes de equipos para la industria, y el gobierno de Estados Unidos, incluidos los servicios de información aeroespacial y militar. El Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, Volkswagen, por ejemplo. A esto se le puede agregar la Fundación Rockefeller, que ya mencionamos, el Instituto Carnegie y otros relacionados con ellos. De ahí sale una red con unos tentáculos enormes. Y hay tantos. Pero bueno, el propósito de todo esto se resume en pocas palabras: control del comportamiento de masas e individuos. La entidad que podemos considerar como la mano derecha de Tavistock es la Corporación de Investigación y Desarrollo, más conocida por sus siglas RAND. El RAND controla la política estadounidense en todos los niveles. La regulación específica desarrollada por el RAND, que entra en funcionamiento, incluye programas para misiles balísticos intercontinentales, políticas a realizarse con estados extranjeros, programas espaciales, proyectos nucleares, análisis de la industria, cientos de proyectos militares, programas de la CIA que usan drogas, especialmente LSD, y drogas más modernas también para alteración de los estados mentales. Y si seguimos la línea del RAND, para ver quiénes son los clientes, entre comillas, del RAND, que así seguimos otra línea que viene de Tavistock, incluye a AT&T, Chase Manhattan Bank, IBM, National Science Foundation, el Partido Republicano, el Departamento de Salud de los Estados Unidos de la Fuerza Aérea, el Departamento de Energía. Bueno, ya está todo dicho. Las técnicas utilizadas, aparentemente diferentes y con diferentes nombres, se resumen en esto: lavado de cerebro. Los operadores suelen ser psicólogos, psiquiatras, sociólogos, expertos en drogas y otros expertos en desprogramación. Tavistock ha capacitado a psiquiatras en técnicas de lavado de cerebro que a su vez las han exportado a universidades de diferentes estados del mundo. Algunos de ellos se encargaron de planificar y dirigir acciones de depuración étnica, por ejemplo, de terrorismo internacional. Y ahí tenemos a Jovan Raskovic y Radovan Karadzic, que son dos psiquiatras serbios formados en técnicas de Tavistock, creadores de la Gran Serbia y responsables de la limpieza étnica en Bosnia. Las técnicas de lavado de cerebro de Tavistock también llegaron a la Universidad Patrice Lumumba de Moscú, que produjo psiquiatras que se unieron a las filas del terrorismo internacional, muchos de los cuales eran líderes o asesores directos de líderes de grupos terroristas. Analizando esta información, uno puede entender que las técnicas del terrorismo y las de quienes pretenden combatirlo tienen el mismo origen. Para condicionar a los seres humanos en masa, el miedo es necesario como catalizador, como coagente. Las personas asustadas aceptan más control sobre sí mismas, renunciando a su soberanía a cambio de más protección. Esto lo vimos en el video sobre ingeniería social. Cuando la gente, ablandada, digamos, al privarla de valores éticos y morales, tiene miedo, fácilmente se convierte en el efecto de mensaje de cualquier tipo. Acepta soluciones absurdas, como puede ser la limpieza étnica, el uso de terroristas suicidas como medios para obtener la paz, por ejemplo. Y todo esto hace que aumente el caos existente y la demanda de medidas restrictivas, tal cual lo estamos viendo hoy por hoy. Todo lo que dicen los medios se acepta como verdad, cuando es solo un texto elaborado por las agencias de relaciones públicas que tienen como base
solamente la imaginación del escritor, digamos, y su capacidad para hacer que lo negro parezca blanco. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar en los espacios que cada vez se incluyen más en las programaciones de los distintos canales de televisión dedicados a los líderes de opinión, por ejemplo. Y podemos poner un ejemplo para entender cómo funciona. Entonces ellos, por ejemplo, hacen una pregunta. ¿Debería permitirse la venta de medicamentos de venta libre en los supermercados, por ejemplo? Entonces aparecen imágenes de las personas entrevistadas, elegidas entre las más adecuadas, unas a favor, otras en contra. Luego el comentarista concluye diciendo que las opiniones contrarias son iguales para que nadie se equivoque y que en todo caso es mejor que las drogas se queden en la farmacia. Pero podría haber dicho que está bien que también se vendan en los supermercados. Todo depende de quién sea el cliente representado. Si las asociaciones de farmacéuticos o las de alimentación. Y así nos van moldeando. Con una simple nota en un telediario, por ejemplo, o en un programa llamados de investigación. Y entonces, todo depende de quién pague y todo depende de quién dé la orden. Entonces, Tavistock está estrechamente relacionado con la psiquiatría y obviamente con la industria farmacéutica, porque necesita ambas para implementar sus planes. Un clima de tensión genera ansiedad y depresión, y pronto llega la ayuda del cártel farmacéutico con psicofármacos, dando un nuevo impulso a la degradación de la humanidad. Y siempre están jugando con eso. Y nos lo cuelan por todos lados, porque, claro, ese es un gran negocio. Controlarnos y vendernos sus productos. Así, por un lado tienen poder real, y por el otro tienen poder económico. Ahora sacan dinero con el producto que dicen que va a ayudar a la cura y que no sirve para nada, y en el peor de los casos trae problemas como lo que estamos viendo ahora, y entonces siempre se trata de lo mismo. Mantienen controlada a la población mediante el miedo y mediante lo que se les inocula o se les hace tomar, y al mismo tiempo generan muchísimo dinero. Los programas de recaudación de fondos se preparan cuidadosamente a partir de la campaña de sensibilización y se eligen los períodos. Las emociones a participar, como la compasión, la esperanza, el miedo. Un periodo como la Navidad, por ejemplo. Y la mayoría de las donaciones se destinarán a la industria farmacéutica y a los institutos controlados por ellos, que harán la investigación, supuestamente, y el resto es para pagar todo el tren de la representación, los espectáculos combinados, los organizadores, los presentadores de los distintos programas y los beneficios para quienes han colaborado para que la fiesta sea todo un éxito, porque el sobre hay que pasarlo con el dinero para todos los que tienen que hacer propaganda. Desde una cadena de televisión hasta un influencer de Instagram. La verdad es que no necesitamos nuevos medicamentos, es decir, estas combinaciones de sustancias tóxicas que ellos hacen. Y lo que necesitamos en realidad es educar a las personas y hacerles entender que los medicamentos nunca han curado realmente a nadie. A menos que se entienda que curación significa la supresión de los síntomas, que eso es lo que producen los fármacos. Porque lo que ellos quieren es, obviamente, que estemos siempre presos de sus fármacos. Nos mantienen vivos, en el mejor de los casos. Cuando no están en un plan de despoblación como ahora, nos quieren vivos para que compremos los fármacos que ellos
nos llevan a tomar, no solo por las prescripciones médicas, con los beneficios que les dan a los médicos para que los prescriban, sino que el entorno que generan, los sentimientos que van generando a través de su bombardeo mediático, hacen que, claro, uno esté mal psicológicamente, y la cosa empeora cuando uno va al psicólogo o al psiquiatra. Y bueno, es una cadena que no termina nunca, es un círculo vicioso que ellos han generado y que nos tienen dentro y del que no podemos salir. Está muy bien hecho, por supuesto. En esto no hay duda, la inteligencia que tienen es suprema. Pero nosotros tenemos que llegar a ese punto también, no somos tontos. Estamos controlados y dominados, hay que romper esas cadenas. Es muy difícil, pero con enterarse por lo menos ya es un gran avance. Y bueno, Tavistock es una institución muy particular, ya hemos visto. Y obviamente no apoya una corriente política u otra, porque de hecho es un paso por encima de las luchas de diversa índole que afligen al planeta. Si gana la derecha o la izquierda, Rusia o Estados Unidos, China o Corea, a Tavistock no le importa. Lo importante es que hay inestabilidad, inseguridad, miedo, que son las condiciones necesarias para el condicionamiento de las masas. Y además, por supuesto, esas luchas entre la izquierda y la derecha, Rusia, Estados Unidos, está todo generado por los dueños de todo esto. También son invenciones y están creados para generar esa inseguridad y ese miedo que ellos aprovechan. En la naturaleza nada es inmutable, todo cambia, eso ya lo sabemos. Las diversas civilizaciones se formaron y evolucionaron en la dirección marcada por las reglas formuladas por los líderes comunitarios, siempre que se mantuvieran los principios en los que se basaban. Cuando llegaron al poder individuos arrogantes, deshonestos, así como idiotas, porque también los hubo, y los hay, las civilizaciones decayeron y luego se extinguieron. Los científicos de Tavistock, al estudiar el momento en el que las distintas civilizaciones comenzaron su declive, encontraron que este declive se produce cuando los individuos dejan de adherirse a los principios que son el sustrato mismo de su civilización. Y por eso vemos lo que vemos en todas partes del mundo, pero en particular en Europa hoy en día, y el famoso Plan Kalergi. Los principios son puntos de referencia que permiten al individuo orientarse favorablemente en la vida. Sin ellos, un individuo está a la deriva, ya no sabe lo que está bien o mal, y sus acciones a menudo se basan en conclusiones que lo hacen caer cada vez más bajo, hasta el punto en que ya no puede levantarse. Los expertos de Tavistock y sus colegas, que operan en las miles de oficinas de institutos afiliados diseminados por casi todo el mundo occidental, al aplicar los factores que provocan la decadencia de la sociedad, provocan a través de los medios de comunicación, líderes de opinión, agitadores de diversa índole, eventos que conducen a cambios sustanciales a favor de sus clientes, ya sean multinacionales o gobiernos. De esta manera, se introducen estilos de vida que solo pueden conducir a la destrucción de quienes los adoptan, para provocar los cambios deseados a favor de sus clientes. Una guerra, por ejemplo, es favorable para los fabricantes y comerciantes de armas, para las empresas que se ocupan de la reconstrucción. La información falsa sobre salud y nutrición crea una población ignorante con un precario equilibrio sanitario a favor del universo de la salud y los alimentos multinacionales. El resultado de estos cambios inducidos con la tecnología de Tavistock es una población que es capaz de diferenciar cada vez menos lo verdadero de lo falso y con capacidad disminuida para evaluar el verdadero valor de las cosas. Esta población aceptará, sin mucha protesta, servicios deficientes, altos impuestos, tratamientos para enfermedades que en realidad son envenenamientos progresivos, reducción de derechos. Esto favorece, por ejemplo, la
venta fácil de productos de mala calidad, de corta duración en el mercado, con un inmenso derroche de los recursos de los ciudadanos individuales a favor de los productores de tales bienes. La calidad ya no es una constante, sino que es un lujo. Para Tavistock, el enemigo es la verdad, ya que sus técnicas se basan en mentiras. Todas las operaciones y programas que llevan a cabo personas formadas en Tavistock u otras instituciones satélites tienen una noble intención aparente de ayuda y solidaridad, detrás de la cual se esconde la verdadera, que es la mala intención de controlar el comportamiento de cada individuo a favor de los grandes intereses económicos del planeta. Basta con ver a los presentadores de las distintas transmisiones televisivas, los distintos telediarios, y ahí uno se da cuenta de que se están vendiendo por alguien, aunque solo sea por medio de un pequeño comentario que arrojan por ahí, aparentemente por casualidad. Y este instituto trabaja, además de todo lo que ya mencionamos, trabaja con la mesa redonda, de la que vamos a hablar en su momento, pero ya la mencionamos varias veces, Cecil Rhodes, que también hablamos en su momento cuando se habló de el Titanic, Primera Guerra Mundial y demás, con Lord Rothschild, con el CFR, que también hay un video al respecto en el canal, con el Chatham House, que también hay un video, o sea, trabaja con todos esos, con el Club Bilderberg, con el Club de Roma, con todos los think tank de la pirámide. Kissinger también estaba metido. Sinceramente, digamos que es lo peor que uno pueda pensar al respecto, va a dar en el clavo. Y esto tiene que ver también con el pensamiento único. Ellos quieren un pensamiento único para todos nosotros. Es un laboratorio muy sofisticado de control social y mental, y sobre todo militar, cuyo objetivo es provocar cambios de paradigmas culturales, dicho por ellos mismos. Lo vimos en su momento con los hippies. Los hippies surgieron de esto. Es decir, Tavistock con la CIA crearon el movimiento hippie. Y son operaciones que realmente hacen palidecer al mismísimo diablo. Y es el último paso que va a llevar a la sociedad actual hacia el transhumanismo y el posthumanismo, porque ahora van por eso. Y en próximo video, para no hacer este tan largo, vamos a hablar del Instituto Tavistock y los Beatles, porque es muy interesante conocer la historia de cómo pergeñaron esto. Y no solamente los Beatles, pero bueno, vamos a empezar con ellos, a hablar de ellos y de algunas otras bandas y cuál es la relación con el Instituto Tavistock, que no se perdió campo por arruinar. Y bueno, y sin darnos cuenta, nuestro comportamiento está severamente alterado por estos señores, lo queramos o no, algunos más, otros menos, como siempre, pero ellos están en todo lo que consumimos, todo lo que vemos, lo que oímos, todo. Entonces hay que poder identificarlo, como siempre, para conocer las armas del enemigo y minimizar un poco ese choque, porque existe desde generaciones ya. Y vamos a ver en el próximo video cómo influenciaron en la música, en cosas que ya entraron en nuestro inconsciente colectivo y que no hay mucho para hacer con eso, pero conocerlo ya es un arma.